Nada, pues lo que voy a hacer va a ser presentar primero a la dama, obviamente. Somos caballeros tradicionales, ¿de acuerdo? Mariela Asuna, pues ama del tiempo, es la más influencer de todas nuestras colegas, o sea, en el sentido de que se mueve muy bien en estos mercados, ¿no? Y bueno, pues está con nosotros. Ya tuvimos una charla en su momento acerca del ascendente. Creo recordar que fue nuestra agradable charla que mantuvimos en otro momento. Y bueno, pues preséntate o al menos recuérdanos, Bueno, hola a Mariela. todos. Hola, soy Mariela, astróloga tradicional y también hago difusión a través de redes sociales. Y acá me convoca que también soy estudiante de periodismo científico. Entonces, bueno, comunicación de las ciencias en la Universidad Nacional de los Comechingoles, que es una universidad argentina que es tecnológica sobre todo. Sí. Eh, Así que bueno, vine un poco hoy a hablar desde mi costado más escéptico, más que Muy como bien. astróloga, ¿no? Sí, sí, genial. Y bueno, y tenemos a su lado, aquí presente con nosotros, pues a David Bustamante, pues el impulsor del proyecto Sagitarius, que es un proyecto que ha producido pues un libro muy interesante, muy importante entre los debería serlo más, porque es un libro que realmente pues aporta un conocimiento pues que es muy instructivo, es muy edificante para los estudiantes y bueno, también está muy centrado en esas cuestiones. Yo tengo registrado a David pues como un seguidor de Morin de Villefranche, como alguien que está pues muy versado en la tradición pues más cercana a nosotros en el tiempo, aunque en los últimos tiempos me da la sensación de que también ha extendido sus intereses pues hacia la astrología helenística y la astrología árabe. Y bueno, pues yo lo he seguido a través del grupo de astrología tradicional explicada, el grupo de nuestros amigos Michelle y Camilo. Camilo sé que es muy buen amigo de David y David de Camilo. Y es por eso que se acerca de David. Hemos tenido un par de encuentros fallidos que, por desgracia, no llegaron a producirse por razones diversas, unas veces porque no pudimos arreglarlo desde Logos y otras veces porque estaba muy ocupado en nuestro contertulio, pero al final acabamos encontrándonos. Y bueno, pues preséntate, David, cuéntanos qué estás haciendo y en qué punto te encuentras de tu evolución como astrólogo y colega, ¿no? Pues muchas gracias, Albert, por tan generosa presentación. Actualmente me encuentro simplemente dedicado a la divulgación y a la investigación, escribiendo, investigando mucho, tratando de, como dices, ser universal, no hacer proselitismo de ninguna corriente de astrología en particular, sino de astrología en general como disciplina, para que ya cada alumno pueda luego escoger la vertiente que más le agrade o en la que más apto resulte. Genial, genial. Entonces en estos momentos no estás haciendo consulta. ¿Cómo? No estás haciendo consulta en estos momentos, no te estás prodigando como astrólogo consultor, sino más bien estás centrado en la parte investigadora, ¿no? Sí, de vez en cuando hay alguna que otra lectura, una consulta, pero no es el enfoque principal en este momento. Muy bien, genial. Pues yo tenderé a difuminarme porque me gustaría que esto pues fuera una ágil charla, una ágil conversación. Espero que nos estemos escuchando todos adecuadamente, bien. ¿Me oís bien, supongo? Sí, perfecto. Yo os oigo genial, entonces pues vamos a iniciar la conversación, ¿no? Entonces yo empezaría por preguntaros, pues una pregunta, o sea, empezaría por plantearos una cuestión quizás así muy a boca de jarro, ¿no?
Entonces, ¿es la astrología una ciencia? Sería la primera pregunta. Que bueno, que podemos empezar a discutir entre nosotros y empezar a hablar, ¿no? Cualquiera. ¿Quién Pues empieza? Prefiero que empiece. Ah, David, listo. sí, el asunto con la pregunta es que es demasiado amplia. Primero tiene o tendría uno que definir qué es ciencia. Si la pregunta fuera si la astrología es una ciencia exacta, la respuesta, a mi modo de ver, tendría que ser un no categórico, porque la astrología, como la medicina, la meteorología y la psicología forense, se nutre de tantas variables que hace de, por ejemplo, la predicción, que yo distingo de pronóstico, algo muy difícil. Ahora, si excluimos la variable de la exactitud, aunque se puedan hacer pronósticos o predicciones relativamente acertadas o con un margen de error muy pequeño, y la pregunta es si es una ciencia en general, la respuesta a mi modo de ver tendría que ser un sí categórico, pero no exacta. Muy bien, Mariela. Entonces, Bueno, no no, sé has qué. acabado. Sí, Sigue, David. Bueno, no sé si Mariela quiera agregar algo para después retomar. bueno, para mí la astrología no es una ciencia, ni una ciencia natural. Primero, comencemos con que la medicina no es una ciencia directamente. En todo caso, será una técnica que se nutre de ciencias como la biología, ciencias como la química, para poder establecer tratamientos a sus pronósticos, pero en realidad la medicina no es una ciencia. Ahora bien, la astrología tampoco es una ciencia, ni una ciencia natural, ni una ciencia social, ni es una ciencia bajo ningún punto de vista. Y eso tiene que ver, primero, yo sobre todo me baso en la definición de ciencia que tiene Mario Bunge, que es la definición que es más aceptada dentro del campo científico. Porque creo que cuando tenemos que llevar discusiones sobre la astrología a la realidad y su inserción como ciencia, tenemos que estar muy conscientes del debate que se está dando dentro del campo científico en este momento, porque no podemos participar de una circulación discursiva. Me refiero a no podemos nosotros luchar contra el paradigma imperante sobre lo que es ciencia si no somos conscientes de cómo se produce en este momento de la historia la ciencia. Entonces, la astrología no tiene, primero, hay demasiadas corrientes dentro de nuestra disciplina y esas corrientes ni siquiera tienen criterios unificados para poder esbozar algún tratamiento de algo. Me refiero a que, por ejemplo, yo como astróloga tradicional tengo un método totalmente distinto a una persona que practica la astrología moderna. Y dentro incluso de la astrología moderna tenemos distintas vertientes que son totalmente dispares entre sí. Entonces, cuando no hay un criterio, que es uno de los fundamentos principales para hacer una ciencia, es que haya una constante de desarrollo en cuanto a los análisis, más allá de que, yo qué sé, dentro de la sociología, por ejemplo, hay distintas corrientes para poder analizar algo, igualmente hay un criterio que es transversal entre todas. La astrología no tiene ese criterio transversal. La astrología no tiene esto de la continuidad de producción de conocimiento que hace que se vayan desarrollando cosas nuevas, sino que cada uno de los astrólogos va muy, muy por la suya, ¿no? Muy, yo hago esto, el otro hace lo otro, pero a mí me funciona, y al otro por ahí, el otro también dice, a mí también me funciona. Otra cosa importante es que la astrología, sobre todo la moderna, y es una de las críticas que más le hacen, es que no es objetiva, es subjetiva, y no se puede hacer ciencia de la subjetividad, no se puede. Entonces, cuando vos no tenés un método que te haga establecer a vos que esta acción va a generar esta causa, entonces vos no podés decir, che, este es el método, estos son los pasos, este es el resultado. Eso no tiene la astrología. Y eso de método, resultado, causas, también lo tienen las ciencias sociales, no es solamente exclusivo
de las ciencias más empíricas, o mejor dicho, de las ciencias más exactas, vamos a decirle de alguna manera. Entonces, no hay un criterio que te haga obtener resultados objetivos, sino que todo lo que a vos te pueden llegar a decir desde la astrología termina siendo algo subjetivo. Entonces, puede pasar o no puede pasar, o me puedo identificar o no. Entonces es como que todo termina siendo incomprobable. Y yo no lo estoy diciendo esto desde el punto de vista tradicional, porque el punto de vista tradicional, lamentablemente, es el menos popular, o es el que menos se practica, sino que lamentablemente el que más se practica es el moderno, y el que tiene alguna oportunidad, por lo menos, de poder hacer algún cambio social en nuestra disciplina, en este momento es el punto de vista moderno, porque es el más masivo, es el que más llega a la gente. Y después, que creo que lo desarrollaré más adelante, está el asunto de la lucha por el conocimiento dentro del mismo campo científico, y la discusión como astrólogos estando marginados de esa lucha. Bueno, yo soy más burdusiana, vamos a decirle, soy más de la teoría de Bourdieu. Así que, bueno, no sé, por el momento voy diciendo esto. No te escucho. Gracias. Ahí está. Se me olvidó el nombre. Mariela, o Albert, no sé, Mariela, porque no se escuchó. Sí, no. Bueno, tocas 1, 2, 3, 4, 5 puntos que anoto de los comentarios hechos. Aunque uno diría que primero habría que definir operacionalmente para poder tener esta conversación qué es entonces ciencia, y solo si nos ponemos de acuerdo con relación a eso, podríamos continuar. Ahora, para no arriesgarnos a no contraer una definición que ambos podamos compartir, quisiera mejor entonces abordar unos puntos en particular que has mencionado. Por ejemplo, cuando dices que no es una ciencia porque no hay consenso con relación a muchos aspectos de la disciplina, con lo cual por lo menos yo estoy muy de acuerdo. Ahora, el hecho de que aún si algo fuera ciencia, eso no quiere decir que los debates o la falta de un consenso fuera unánime o mayoritario tenga que existir necesariamente. Entre los médicos, sobre todo, hay mucho debate con relación a muchos aspectos de la medicina, ya sea considerada ciencia o arte. A mi modo de ver, son las dos cosas, pero punto aparte, los médicos debaten mucho tanto procedimientos quirúrgicos como tratamientos no quirúrgicos, el medicamento más recomendable, bueno, eso cae bajo el marco conceptual de un tratamiento, ¿no? En fin, entre los físicos teóricos que se apoyan en ciencias exactas como la química, la física, la biología, perdón, el magnetismo, que se nutre a su turno también de la química, también tiene muchos debates. Ahora, la pregunta debe ser con relación a qué son estos debates. ¿Qué es lo que estamos debatiendo? ¿La práctica? ¿El modus operandi de cada quien? Porque yo creo que en cualquier campo, en cualquier disciplina del conocimiento, eso se puede dar sin comprometer la integridad o los principios fundamentales de la disciplina. Y yo creo que hay un consenso mayoritario, al menos con relación a los principios fundamentales de la disciplina. Claro, la astrología que la gente ha decidido llamar moderna, que a mi modo de ver no es ni siquiera astrología, no podría hacer parte de nuestro debate, porque si eso que decimos que es astrología moderna, por ello estamos haciendo referencia a prácticas que muchos hemos visto que son algo así como el horóscopo del periódico, pues eso no es astrología, o no podría llamarse astrología, porque están reduciendo al individuo a su signo solar. Y sabemos que una carta natal está constituida de 12 casas, 12 signos, de 4 a 5 posibles relaciones angulares y de 7 o 10 cuerpos celestes.
Estamos hablando de un número preliminar no menor a los 7.200 posibles combinaciones en cada carta natal. Entonces, según el vulgo está acostumbrado a ver la astrología en la edad contemporánea, realmente, no moderna, pues eso no podría llamarse astrología a mi modo de ver. Entonces yo creo que se sostiene que hay un consenso por lo menos mayoritario con relación a los principios fundamentales, qué son los aspectos, qué son los signos, qué entraña cada uno, qué representa cada planeta. Y hay un sistema. De hecho, la rueda zodiacal guarda una integridad teórica cuya simetría es sorprendente. Y eso es propio de las ciencias, sobre todo las exactas. Pero la astrología, a mi modo de ver, no es una ciencia exacta, aunque yo la considero una ciencia, también un arte, por la exigencia o el reto cognitivo que representa para el individuo cuando interpreta una carta. Pero es primero una ciencia en el sentido de que, así como el pintor primero tiene que tener pleno dominio sobre la teoría del color, el astrólogo tiene que tener pleno dominio sobre los fundamentos. Y lo mismo en cualquier rama del conocimiento. Un médico no puede ser cirujano, o no puede ser cardiólogo, ni radiólogo, ni ginecólogo obstetra, si primero no es médico. Y yo creo que eso es uno de los grandes problemas hoy en día para poder ver la astrología tanto como arte como ciencia. Por ejemplo, supongamos que uno se quiere hacer médico, entonces quiere comenzar por la neurología o por la ginecología o la oncología. No, primero tiene que hacerse médico. A mi modo de ver, una persona antes de declararse o considerarse astrólogo helenístico, contemporáneo, renacentista, medieval, primero tiene que ser astrólogo general y después escoger la vertiente que más apropiada considere para su práctica. Luego dijiste que no, en la astrología no hay una producción reiterada de conocimientos, investigaciones, etcétera. Yo creo que sí. En España hay varias, ¿sí? Yo personalmente me encuentro en otra. Lo que creo es que hay una tendencia mayoritaria, lamentablemente, a, como decía Albert, a que cada uno haga proselitismo de lo que considera y muchas veces sin sustentarlo o sin justificarlo racionalmente, ofreciendo algunos ejemplos o un argumento relativamente coherente con relación a lo que está haciendo. ¿Sí? Pero, y en Estados Unidos también hay mucha investigación al respecto sobre cómo la astrología puede contribuir, por ejemplo, a la psicología forense, cómo la astrología puede contribuir a especialista quirúrgico en alguna parte del cuerpo debido a, no sé, la especificidad de los signos según las duodenarias de pronto, entre otras cosas. Lo que pasa es que uno no tiende a interesarse en ese tipo de cosas y en parte porque no considera la astrología una ciencia, sino algo estrictamente esotérico, que también tiene un componente de ello. Y por último, no, ya, los 4 puntos ya los cubrí. Bueno, yo quisiera terciar y hablar de un aspecto muy concreto, ¿no? O sea, la astrología hunde sus raíces, pues hunde sus raíces en la noche de los tiempos, ¿no? O sea, algo que ha estado presente, algunas veces lo comento en clase, a partir del momento en el que el hombre, pues se yergue, ¿no? A partir del momento en el que el hombre se yergue, pues es necesario valorar el eje longitudinal y también el eje transversal, y desde el momento en el que se definen pues las 6 direcciones, espaciales, y el ser humano pues empieza a tratar de encontrar puntos de medida que le sirvan para orientarse tanto en el espacio como en el tiempo. La irrupción de los ciclos naturales pues determina una aproximación
a lo que son pues, valores que hoy en día pues, llamamos en el ámbito de la ciencia pues astronomía, ¿no? El desarrollo de la astronomía, el desarrollo de la astrología es totalmente indisociable. Todos los elementos de la astrología provienen del desarrollo de las ciencias y buena parte de los rudimentos que todavía están en vigor en lo que representan, por ejemplo, nuestros calendarios o lo que tiene que ver con nuestros sistemas, nuestros alfabetos, nuestros sistemas de agrimensura, la geometría, las matemáticas, los calendarios, incluso durante muchos siglos, pues las bases sobre las cuales se construyeron pues, tanto la teoría del temperamento y el desarrollo de las bases de la psicología, de la química, de la física, de la óptica, todos los campos tienen un precursor en un astrólogo, ¿no? Porque en realidad la astronomía y la astrología estuvieron juntas desde el primer momento, ¿no? En cuanto a decir si la astrología es una ciencia, pues depende de lo que entendamos por ciencia. Yo, por ejemplo, provengo de una escuela, yo conozco bien el pensamiento de Bunge, es un pensamiento científico positivista, es una posición realmente pues, rigurosa que pretende a través del desarrollo de ciertas demarcaciones definir de manera muy precisa el campo de la ciencia. Hay muchas demarcaciones que en general el vulgo, como diría David, pues considera ciencias y que sin embargo dentro del marco bungeano pues no lo son. Por ejemplo, pues lo que comentaba Mariela, la medicina pues no es una ciencia, de acuerdo a la psicología en muchos campos, y no es una psicología que esté dentro del marco de la psicometría o de la psicología de laboratorio, lo que llamaríamos psicología cognitiva, pues también queda totalmente fuera del marco de lo que Bunge considera como una ciencia. Es conocido pues de manera muy notoria, ¿no? Pues sus diatribas contra el psicoanálisis, ¿no? Yo provengo de una escuela, que es la escuela materialista, de dialéctica materialista, que es la escuela de Oviedo, ¿no? Gustavo Bueno, que también tiene una descripción pues materialista claramente de lo que es el desarrollo de las ciencias, y por lo tanto pues también en esa demarcación el significado de las ciencias, el significado de las técnicas y de la tecnología, ciencia, técnica y tecnología está muy claramente diferenciada dentro de ese marco, ¿no? Pero lo que es cierto, y eso es innegable, es que todos los progresos de la ciencia se han dado a partir del interés del hombre por el cosmos, ¿no? Y a través de la necesidad de establecer la medida. Y entonces yo creo que donde la principal fractura en el ámbito de la ciencia se produce en relación, como malentendido, respecto de la astrología, es considerar que las medidas pues son antrópicas, ¿no? Que nosotros estamos dentro de un universo en donde el concepto de medida está establecido sobre un patrón que es a la medida del hombre, a la medida del ser humano, cuando lo que demuestra precisamente el desarrollo de la ciencia, pues a partir de la necesidad de establecer los parámetros, podríamos llamarlo así, del entorno del ser humano en el ámbito de la astronomía y de la astrología antiguas, pues son claramente anantrópicas, ¿no? Es decir, lo que define la medida pues son los ciclos del Sol y de la Luna, ciclos diurnos, ciclos circadianos y los diferentes periodos. Y la cuestión acerca de que la observación de los planetas pues escapa muchas veces de la medida del hombre, que nosotros nos cogemos el sistema sexagesimal o el uso de las 10 cifras de acuerdo que utilizamos pues en la aritmética o en el cálculo por razones arbitrarias o por cuestiones que tengan que ver con convenciones, o por ejemplo el uso de los alfabetos de 22 consonantes y 5 vocales, y otros muchos desarrollos que están implementados urbi et orbi, es decir, en relación al mundo, ¿de acuerdo? Pues están claramente centrados y desarrollados según criterios cosmológicos que arrancan pues de la noche de los tiempos y que están relacionados pues con el interés que el ser humano tiene por su entorno y sobre todo por la compulsión o por la compulsación, mejor dicho, por la compulsa
de lo que son pues, los ciclos que nos vienen sobrevenidos, ¿no? Y irregularidades que también nos vienen sobrevenidas. Entonces hay un proceso de investigación que desarrolla a través de los siglos, aplicado a través de un método que define ciertas variables que son variables exactas y que se van estableciendo no solamente desde un punto de vista objetivo, sino también desde un punto de vista físico y metafísico. Hay una versión, hay una variante, hay una expresión filosófica de la ciencia que es de índole ontológica, que también está presente en los paradigmas modernos y que la ciencia mantiene y que muchas veces está desarrollada, está en línea con los desarrollos antiguos pues, de la ciencia de los astros, por encima de todo. Entonces, hay que decir que hasta prácticamente principios de la Edad Moderna, el desarrollo de la astronomía y de la astrología pues iban de la mano, ¿no? En cuanto a la pregunta, en términos generales, yo diría que la astrología, tal y como nosotros la practicamos, no es una ciencia, sino que es una técnica. Y es una técnica, por llamarlo así, alfa operatoria, como diría frente a la beta operatoria. Es decir, es una técnica que en sí establece una serie de criterios que hacen abstracción del papel del sujeto en el centro de este sistema. Se basa en criterios de medida que de alguna manera eluden la condición del ser humano y que nos hablan de que el orden del mundo está establecido sobre criterios que sobrevienen al hombre, que no nacen del hombre. Pero tienen también una dimensión beta operatoria, es decir, una operación en la cual coloca al sujeto pues, en el centro de este sistema. Y en ese sentido tiene las dos vertientes que tiene una ciencia que se puede cerrar categorialmente en un momento dado en su proceso de desarrollo, y la astronomía y la astrología pues conocieron ese momento de cierre pues en una etapa alrededor del siglo IV entre el siglo IV y el siglo VI de nuestra era, de la era común, ¿no? En donde vemos pues el momento en el cual las bases de este conocimiento se establecieron según patrones que son patrones que de alguna manera en su delineación fundamental se siguen manteniendo dentro del ámbito de la astrología con posterioridad. Se produce la irrupción de otro paradigma coincidiendo con ese momento histórico y de alguna forma se ha establecido un divorcio. Pero claramente el origen de la ciencia es un origen astronómico y es un origen que tiene su fundamento en una praxis que generó una episteme y que generó una tecne. Y esa tecne pues imbuyó la praxis y la praxis generó una epistemie y la epistemie pues enriqueció la tecne. Se produjo un proceso dialéctico selectivo en orden a un sistema que es perfectamente análogo al sistema del método científico, mucho antes de que el método científico se desarrollara, ¿no? Hay un factor que nos habla acerca del hecho de que la astrología se ha convertido en un arte que está imbricado dentro de una técnica que se sostiene en el tiempo con un nivel de integridad que no es común en ningún otro orden en donde tengamos implicado un marco de conocimiento. Es decir, actualmente nosotros seguimos utilizando técnicas antiguas de la misma manera, por ejemplo, que un cocinero pues, podría preparar unas anguilas al vino de Burdeos, pues como se la preparaban los cocineros a Tiberio en los tiempos previos, en los primeros tiempos del Imperio Romano, ¿no? Y nos sabrían igual de deliciosas hoy en día que nos supieron o que les supieron deliciosas de acuerdo pues, a los romanos, ¿no? Es decir, mantiene su integridad. Y de la misma manera existen técnicas actualmente que seguirán siendo técnicas utilizables, aunque a lo mejor obsoletas dentro de 200 años, ¿no? O sea, quien fabrique, por ejemplo, un celular dentro de 300 años con las técnicas actuales, pues seguirán generando un objeto que tendrá un uso y que tendrá las virtualidades de nuestros celulares actualmente. Es decir, una condición de las técnicas es que se mantienen en el tiempo a partir de su aplicación práctica indiferentemente o de modo indistinto al desarrollo de la ciencia, ¿no?
Sin embargo, la ciencia es por naturaleza en su método científico falsable y por lo tanto es una ciencia que necesariamente tiene que vencer sus propios supuestos. Entonces vemos que la ciencia, que pretende ser universal, en la descripción de sus métodos, pues se va perfeccionando y de alguna manera va integrando y fagocitando sus propios hijos, cual Saturno alimentándose de su propia descendencia. Y si nosotros vemos actualmente la ciencia, pues el dibujo en cuanto al esquema general de su paradigma ha fagocitado muchos conocimientos que hasta hace muy poco se consideraban fundamentales, ¿no? Y que de alguna manera pues no entraban. Sin embargo, no es cuestión, no es lo mismo que ocurre con nuestra disciplina, ¿no? Se mantiene en vigor a lo largo de los siglos, precisamente no por ser una ciencia, sino por ser tecné en el sentido griego de la palabra, ¿no? Tecné, que es técnica para ellos, era el vocablo que empleaban indistintamente para referirse al arte y para referirse a la técnica, ¿no? No lo diferenciaban claramente. De todas maneras, respecto de lo que ha comentado Mariela, ciertas cosas estoy muy de acuerdo. Ciertamente habría que demarcar el ámbito dentro del cual deberíamos estar hablando de la ciencia, de la técnica y de la tecnología. También estoy bastante de acuerdo con David en cuanto a que hay una variable que es una variable que responde al desarrollo de la ciencia en los supuestos que nosotros manejamos dentro del ámbito de la astrología, que olvida que la astrología pues trata de definir la posición de los planetas en un momento dado, ¿no? Y por lo tanto para eso pues hace falta recurrir pues a conocimientos astronómicos avanzados, ¿no? Entonces en sí pues somos deudores pues del progreso científico en ese ámbito y actualmente pues sabemos que mucha tecnología ha permitido irrumpir a muchas personas en el estudio de la astrología que antaño pues no podía, ¿no? Se ha producido una democratización en ambos extremos. En el extremo del astrólogo, que es un astrólogo riguroso que busca la raíz de las técnicas en sus orígenes ancestrales, y también en la del astrólogo, pues que sostiene una visión pues más mundana, más exotérica que no esotérica, y más un astrólogo que le da mayor importancia al deliquio clasificatorio que no al deliquio que más bien mantiene la comprensión de que en general lo que representa un sistema astral en donde colocamos al hombre en el centro de las cosas, precisamente no la categorización de los individuos en función de sus rasgos, sino al contrario, la distinción dentro del marco de la clase de las características específicas del sujeto, ¿no? Entonces hay muchos elementos en nuestro sistema que nos hablan de que la astrología, de acuerdo, pues marca el origen y probablemente el desarrollo vigente hasta el día de hoy más desarrollado de un sistema cibernético computacional, ¿no? Y ya está en Ptolomeo, cuando Ptolomeo habla acerca de la disposición de los planetas en sus 8 esferas y la distribución como un mecanismo de relojería cuya intención es ubicar al hombre en el centro del cosmos y servir como vara de medir universal, antrópica, ¿de acuerdo?, a partir de criterios anantrópicos de definir al hombre en el centro de su universo, ¿no? Es decir, tiene todas las características en sus orígenes de una ciencia dura, no simplemente de una ciencia aproximativa. Es el desarrollo de diversas técnicas al hilo de esos descubrimientos que genera pues, una serie de aplicaciones, como las que, por ejemplo, nosotros tenemos pues, al estudio del efecto túnel, por ejemplo, dentro de la mecánica cuántica, que se emplea urbi et orbi por todas partes, pues en la fabricación pues, de sistemas de reproducción de sonido o sistemas de medición muy diversos o hasta nuestras consolas de videojuegos en todas partes, ¿no? Entonces también eso se produjo en su momento, el desarrollo de muchos descubrimientos en el campo de la astronomía, ¿no? De todas maneras hubo una cosa que dejó David en el aire, que me llamó mucho la atención,
de David, que distinguías entre pronóstico y presagio, ¿no? O sea, no sé, en realidad estabas empleando esa como tratando de deshacer una anfibología, ¿no? Predicción y pronóstico. ¿Qué diferencia hay? Sí, yo creo que es muy importante, por la misma razón que tenemos que definir qué es ciencia, porque si no estamos en un debate en vano. Y solo entre paréntesis, yo pienso que la ciencia no excluye el arte ni el arte la ciencia. Una disciplina puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Pregúntaselo a un cirujano. Pero bueno, predicción y pronóstico. La predicción, a mi modo de ver, se predica, valga la redundancia, de disciplinas como la química y sobre todo la matemática. Hasta cierto punto también la lógica formal. Es decir, 2 más 2 son 4. Eso no depende de quien está ejecutando la operación, eso no depende del clima, eso no depende de una historia clínica. 2 más 2 son 4 y punto. Así como la velocidad multiplicada por el peso da igual a el impacto. Eso es predecible, el impacto, porque contamos con una ciencia exacta como herramienta. El pronóstico, por su parte, se nutre de múltiples variables. Nunca vamos a ver a un meteorólogo pretender predecir el clima con base solamente en la humedad, con base solamente en la precipitación. Nunca vamos a ver a un psicólogo forense pretender predecir el comportamiento de un asesino serial con base únicamente en sus rasgos del rostro, con base únicamente en en un análisis genético o con base únicamente en su infancia. Vamos a ver al meteorólogo echar mano de precipitación, humedad, temperatura, rotación de la Tierra, entre otros fenómenos físicos, magnéticos, para poder predecir el clima con la mayor exactitud posible. Y vamos a ver al psicólogo forense echar mano de la historia clínica del individuo, sus rasgos físicos, cómo fue su infancia, cuál ha sido su educación, incluso de cuántos meses nació, y la carta natal también si quiere, en caso de que practique también la astrología. Entonces, cada uno es una confluencia de variables lo que va a hacer posible el pronóstico, que independientemente del 70 al 95, hasta 98% si quieres, de exactitud o de aserción, siempre va a haber un margen de error. Eso es el pronóstico. La astrología no hace posible la predicción porque no es una ciencia exacta, no es matemática, aunque se apoya en la matemática. El psicólogo forense también se apoya en la matemática, el médico también se apoya en la matemática y en la química y en las moléculas, etcétera. Pero también el médico hace un pronóstico con base en la información disponible, en una prueba de laboratorio, su historia clínica, su predisposición genética y el progreso del cáncer. Usted tiene 5 años de vida y resulta viviendo 20 años o se muere al día siguiente. Y no vemos a nadie echándole la culpa a los médicos o diciendo que la medicina entonces no sirve o que no es una ciencia, porque tanto ellos como también los meteorólogos se la pasan equivocándose. Es que hay que distinguir entre predicción y pronóstico. Y si tenemos que distinguir entre predicción y pronóstico, entonces tenemos que distinguir cuáles son las disciplinas exactas y cuáles no. Pero el hecho de que una cosa pueda ser catalogada como ciencia con base en los criterios de Bunge, que sea comunicable con un lenguaje universal, que tenga un sistema. Si la astrología no tiene un sistema, no sé qué decirte. O sea, tiene un sistema. No, igual, disculpa, pero los criterios claro, de Bunge es que sea consistente, que no tenga contradicciones internas, que sea coherente, que se autocorrija, que sea útil socialmente y que siempre esté en constante evolución en cuanto a sus técnicas. Eso para Bunge es la ciencia, básicamente. Correcto. Entonces, si la astrología no tiene esas características, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Entonces, por ejemplo, cuando Albert habla de técnica, yo les pregunto con todo el respeto, ¿cómo pretende uno predecir algo con algo que no sea una ciencia?
no hay manera. No, simplemente es un imposible natural. ¿Cómo pretendes predecir o pronosticar algo sin apelar a un método sistematizable o sistematizado, dependiendo de la época en la que nos encontremos, que no es otra cosa que una técnica? Y la técnica, pues, se desprende de aquello que tiene alguna integridad científica. Pero, repito, hay que definir entonces qué es ciencia. Porque Mariela, ya voy a terminar. sí, sí, sí. Si yo tuviera que definir ciencia o complementar la definición de ciencia de Bunge, aunque me parece que él no la excluyó en su libro, el método de la ciencia o la ciencia del método. Toda ciencia tiene un componente artístico, necesariamente, cuando se trata de la ejecución de las herramientas técnicas. El psicólogo forense tiene que ser artístico en la síntesis que hace de la información disponible, al igual que el meteorólogo, el astrólogo, el cirujano que va a intervenir un corazón, en fin. Mariela, me Yo, parece muy interesante en el punto en el que precisamente iba a hacerte unas cuantas preguntas, definiste o demarcaste una serie de parámetros, pues por ejemplo el hecho de que sea una ciencia que se autocorrige, capaz además de generar sus propias técnicas dentro de su marco de desarrollo, que tenga un lenguaje común, que sea falsable y que por lo tanto pueda ser sometida a prueba y por lo tanto sea capaz de autoproducirse y otros factores de los que has hecho mención, ¿no? Pues me gustaría que nos explicaras en qué punto pues, la astrología no funciona según esos parámetros. bueno, ahora me quiero explayar también en cuanto al contexto sociocultural que estamos atravesando dentro ya de la discusión de que se da dentro del campo científico. Tomamos como, en este caso me voy a agarrar un poco de la teoría de Bourdieu, que es la teoría de los campos. Bourdieu era un sociólogo francés que hizo bastantes contribuciones a la teoría de la cultura. Bueno, él dice que la ciencia es un espacio social donde se produce y se legitima el conocimiento científico. Y según Bourdieu, esta ciencia está atravesada por relaciones, por poder, por interés y por conflictos. Y los agentes que participan en ella, o sea, las personas que participan del campo científico, compiten por el reconocimiento y por tener autoridad dentro de este campo científico. Y siguen los criterios que validan lo que es o no ciencia. Y creo que esto es muy importante para entender la discusión de la astrología dentro de las ciencias. Independientemente de lo que a nosotros nos parezca que si la astrología es una ciencia o no es una ciencia, lo cierto es que nosotros no detentamos el poder. Y como diría Feuerbach, que probablemente lo conocerás, Albert, la nueva forma, así como cayó el sistema aristotélico, ¿no? De la concepción del mundo y se separó la iglesia del Estado, que eso coincidió también después con el advenimiento o el surgimiento de la burguesía y la toma del poder por la burguesía y la implantación del capitalismo como lo conocemos hoy, vamos a entender que el capitalismo y la ciencia, como la conocemos hoy, la ciencia moderna, van de la mano, o sea, son inseparables. Entonces tenemos que entender que la nueva forma de legitimar el conocimiento que es válido o no es la ciencia. Antes ese lugar lo ocupaba la religión, ahora lo ocupa la ciencia. Entonces, es a través de, es el Estado quien elige financiar desarrollo tecnológico, desarrollo científico, es el Estado que tiene una maquinaria junto con las empresas privadas, que son las que financian y posibilitan que se investiguen algunas líneas que convienen más tecnocientíficamente, vamos a decirlo así, por alguna manera. Quizás no cambiaron tanto las teorías, de hecho la teoría de Newton sigue vigente, no hay nada que la haya superado, al menos en cuanto a nuestra Tierra, ¿no? Más allá de que tenemos a la teoría de la relatividad, pero eso, igualmente la de Newton sigue vigente. Entonces, lo mismo que la química sigue funcionando, no es que se han descubierto o que existen leyes nuevas, lo mismo que
no sé, la probabilidad sigue existiendo, o sea, no se han generado conocimientos así que hayan hecho rupturas increíbles en este siglo XX pasado. No se generó eso. Ni desde que surgió el capitalismo se generó. Lo que sí se generó es una aplicación práctica de esos conocimientos. Y lo que sí se generó es un campo, o sea, una nueva forma de acumulación del poder que ahora está en manos de los gobiernos, de las empresas, y ellos son los que eligen qué se financia y qué no se financia, qué se investiga y qué no. Y dentro de esta maquinaria que se creó, están los mismos científicos que están compitiendo entre ellos sobre cómo me financian un proyecto. O tengo que andar sacando papers todo el tiempo, una vez por mes, porque si no, no me van a dar determinada beca para estudiar en un instituto del Estado. O no me va a dar esta empresa determinada beca para poder trabajar con ellos. Entonces tenemos que entender primero que los trabajadores dentro de la ciencia, porque ahora los científicos en realidad son trabajadores, han llegado a ese estatus, ya la ciencia no se produce como antiguamente, ¿no? En donde se producían las universidades o había gente más bien teórica, y ahora me estoy acordando de Carda, ¿no? Que debatía, ¿no? Y hacían toda esa producción científica, pero más desde el individuo, sino que ahora hay grandes maquinarias industriales que son las que producen ciencia, que vienen de la mano con las universidades y son las que eligen qué conocimiento se valida y qué no. Y es por eso, por ejemplo, que mientras nosotros tengamos una medicina que sea servil o que se pueda utilizar, la medicina va a seguir siendo válida. Hay muchas formas de conocimiento en la sociedad, hay muchas formas de analizar la realidad que necesariamente no son científicas. Sin embargo, a formas como la astrología, las llama pseudociencias como una forma de excluirlas de este aparato, ¿no? Como una forma de expulsarlas, porque en realidad, no sé, también tenemos a la religión como parte de explicar la realidad, o la misma subjetividad no es científica y sin embargo explica la realidad, y aún así son formas que están validadas socialmente. No hay una discusión o no hay un programa, por ejemplo, desde el Estado, como pasó en España, con este ministro que quería abolir las pseudociencias y hacía cátedras en contra de la astrología, o le pagaba a youtubers, a Quantum Fracture, a Robert de Platón, a este chico, el que hace Datum Voltio, que se sabe que les pagó para que hagan videos en contra de la astrología, quizá ni siquiera conociéndola, pero sí con una bajada de línea fuerte en contra de ella, también en contra de la homeopatía, también en contra de otras formas que pretenden, según dicen, presentarse como ciencia. Ahora, ante eso, los astrólogos, ¿cómo quedamos? Quedamos en una posición de poder que no vale ni siquiera la pena discutir si la astrología es una ciencia. Porque desde el momento en que los astrólogos no tenemos enquistadas posiciones de poder como comunidad, como sí tiene la comunidad científica, y ahí voy a volver a Bunge, y es que decíamos entonces que la ciencia se caracteriza por ser consistente, o sea, no tiene contradicciones internas. La astrología, vamos a tratarla como un campo de la astrología, porque cuando vos vas a estudiar física, por ejemplo, química, sociología, lo que sea, hay un campo y una coherencia lógica. Ahora, que vos tengas, por ejemplo, dentro de las ciencias sociales, que son un poquito más heterodoxas, diferentes líneas de conocimiento, no significa que vos no tengas una coherencia lógica. Siempre los autores están discutiendo con los autores anteriores y generando nuevas formas de producción de conocimiento. Eso no pasa con la astrología, porque no tenemos un campo, no tenemos un poder, o sea, un poder como comunidad. No tenemos, no solamente porque el Estado no nos financia a nosotros, sino porque no tenemos instituciones que a nosotros nos permitan, instituciones reconocidas por toda la comunidad, con programas que puedan estudiar todos y que haya allá, desde el momento en que estudiamos astrología, una coherencia, o al menos que todos tengan ese conocimiento para después producir más conocimiento, desde el momento en que nosotros no tenemos espacios de poder, desde el momento en que no se puede ni siquiera organizar un congreso ibérico sin que haya problemas, ¿entiende? O no se puede tener una continuidad. Entonces no podemos hablar de que nosotros podemos participar de esta discusión
Si cuando ni siquiera los mismos científicos pueden participar de la propia discusión de ellos, de que a mí si yo no hago un paper me quedo sin trabajo, si yo no hago un paper con la línea que me están pidiendo, porque ahora está este paradigma, vamos con Kuhn, ahora tenemos este paradigma, yo para poder participar de esto, de la comunidad científica tengo que adaptarme a esto, si yo no me adapto a esto como científico, no puedo participar de esto. Entonces, como nosotros como astrólogos, que ni siquiera ni siquiera tenemos un instituto de astrología reconocido, avalado por toda la comunidad, que produzca científicos de la astrología, vamos a decirlo así, que tenga entonces esto de esta coherencia, que pueda generar esta coherencia lógica, ¿no? Que pueda producir conocimientos, que pueda ser progresivo, autocorregirse, perfeccionarse, como venían haciendo desde la antigüedad, porque no hay que negar que desde el periodo helenístico hasta aproximadamente el Renacimiento había esta coherencia lógica dentro de la astrología, o al menos tenía más sustento o más continuidad, no hay mucha contradicción, los autores se van corrigiendo los unos a los otros y van generando cosas nuevas. Entonces, eso lamentablemente se perdió desde el momento en que la astrología se separó, fue expulsada de las universidades, cambió el modelo del mundo, pero también está en consonancia, yo creo, el no reconocer a la astrología como una ciencia, o mejor dicho, vamos a sacarlo como ciencia, como una forma válida de analizar la realidad, una forma que puede servir para analizar la realidad. Yo creo que también tiene que ver con las necesidades ahora del capitalismo, o sea, tiene que ver con las necesidades que tiene el ser humano del mundo de hoy. El ser humano del mundo de hoy no quieren que piense, no quieren que conozca qué tiene que hacer del mundo. Necesitan gente alienada, necesitan gente que trabaje sin pensar demasiado, que viva sin pensar demasiado y que no cuestione mucho. La astrología está totalmente en contra de eso. La astrología es pensar en uno, es pensar yo como individuo, cómo me posiciono ante la sociedad y cuáles son las cosas que a mí me hacen diferenciarme de los demás, cómo puedo contribuir socialmente. La astrología lleva un tiempo de reflexión interna, la astrología lleva un tipo de cuestionamiento hacia nuestras acciones que no encajan con el mundo contemporáneo, no encajan con la filosofía que se pretende del mundo contemporáneo, en donde mientras menos te cuestiones y mientras menos hagas, mejor. ¿Cómo es así que, por ejemplo, psicoanálisis, que ha sido, por lo menos, durante gran parte del siglo XX, una forma, bueno, válida de conocimiento o de autoconocimiento, ahora cada vez se lo va reemplazando más por formas que hagan que las personas piensen menos lo que pasó, piensen menos en la realidad en la que están insertas y hagan más. Se está reemplazando por el cognitivismo. Y por ahí ni siquiera los estudios que se hacen para poder validar todo el tema de que si funciona la terapia cognitivo-conductual son del todo transparentes, vamos a decirle. Porque se pueden acomodar las estadísticas, pero, o se pueden generar resultados. Pero, sin embargo, esta nueva forma es el paradigma imperante en este momento. Ahora lo imperante es la terapia cognitivo-conductual. ¿Por qué? Porque hasta incluso el psicoanálisis que estaba avalado científicamente, o al menos estaba avalado, ya se está desplazando cada vez más. Lo mismo pasa con esto. Entonces, yo creo que hasta que como astrólogos no podamos tener un criterio unificado, una comunidad unificada, y podamos desarrollarnos y apropiarnos de un poco de poder, ni siquiera vamos a poder participar de un poquito de discusión de que yo tengo también una forma de conocimiento válido, ¿eh? O sea, no se olviden de mí. Cosa que no está pasando y no sé, lo veo muy difícil que pase, al menos en estos años. Y eso ya va más allá de la discusión de que si es ciencia o no. No podemos ni participar de la discusión de ciencia si ni siquiera tenemos una comunidad. No se puede. Lo entiendo. Bueno, De todas maneras, bueno, aquí hay varios puntos. Supongo que Ajá. David está pues deseoso de salir al paso de algunas cosas de las que has estado hablando, y supongo que contra
contrapesarlas y a otras, pues supongo que también pues avalarlas, ¿no? Con su criterio. Pero en sí me quedo con dos factores que creo que son especialmente llamativos, ¿no? Primero, la ciencia como ideología, es decir, como una idea hegemónica y como ideas entre sí que luchan por la hegemonía. Entonces, pues la ciencia como ideología es evidentemente la astronomía antigua, y la astrología subsiguiente pues no es ideología. Y si la ciencia actual es ideología, desde luego, la astrología en ningún caso lo ha sido en ningún momento de la historia, que jamás ha sido ideológica, ni tampoco ha perseguido convertirse en el hegemón, ¿no? Amén. Entonces, en ese sentido, si esos son los criterios para considerar una ciencia como tal, pues la astrología ni es, ni creo que puede llegar a aspirar a ser, ¿de acuerdo? O a entrar dentro de un paradigma de esa naturaleza. Y bueno, también otra cosa que has comentado, que espero que discutamos y desde luego que es también muy interesante, el hecho de que la ciencia es consistente, ¿no? Cuando nosotros vemos, y además pues se sostiene en el tiempo a partir de la explicación o de la postulación de leyes inconmovibles, ¿no? Cuando precisamente uno de los principios fundamentales, si no hay un divorcio en el criterio que tú estás sosteniendo, que es lo que me parece muchas veces que se da en el ámbito del discurso científico, de acuerdo, entre lo que pretende ser y lo que es realmente, de acuerdo, pues básicamente la ciencia se basa en la destrucción de sus propias bases, ¿no? Si esas bases no fueran apelables a través del criterio de falsabilidad, pues la ciencia rápidamente se cristalizaría. En un instante en el que se cristalizara, pues acabaría devorándose a sí misma, ¿no? Un acto catabólico en un desarrollo exponencial, ¿no? Hasta que queda reducida a cenizas, ¿no? Precisamente su versatilidad y su capacidad de transformarse a sí misma lo que ha hecho a la ciencia pues triunfar, pues ramificándose a través de múltiples tecnologías, ¿no? Entonces, bueno, yo al margen de eso, pues bueno, le doy la palabra a David, que supongo que tiene muchas cosas que comentar. Tres cosas puntuales, y si hay tiempo, un ejemplo para poder sustentarlo. Decía Mariela que no vale la pena ni siquiera devanarse los sesos discutiendo si es o no es una ciencia, porque no tenemos ni siquiera el poder para defenderla como una cosa como la otra, porque hemos sido excluidos del debate científico o de la comunidad científica oficial. Aunque estoy de yo no dije acuerdo. eso. Yo ¿Qué lo que dijiste? dije es que nosotros ni siquiera tenemos una institución de poder, o sea, ni siquiera podemos nosotros tener un criterio unificado sobre qué es la astrología y qué no, o qué forma de astrología es válida y qué no. No tenemos una institución en donde todos sepamos que, mira, este lugar es el lugar de la astrología, acá salen los mejores astrólogos, vamos a estudiar todo ahí, desde acá podemos realizar, no sé, lo que sea, hablar con el Estado, hablar con lo que sea para que nos den subsidio de lo que sea, ¿se entiende? Un poder como comunidad, a eso me refiero. Ok, chévere. Entonces, número uno, con relación a eso. Decir que la astrología, ciencia o no, depende de esa posibilidad, es como si dijéramos que la moral depende de la religión. No, es una entidad independiente. El bien se hace por el bien mismo, independientemente de que exista o no exista una religión. Número dos, yo te hago una pregunta. Dime qué astrólogo está en desacuerdo o qué escuela está en desacuerdo con que los signos de fuego sean Aries, Leo y Sagitario, o con que los signos de tierra sean Tauro, Virgo y Capricornio, o que un aspecto de trígono constituya 120 grados de distancia angular, o que, en fin, podemos quedarnos aquí trayendo a colación No todas las necesariamente un bases aspecto fundamentales de trígono de la es de disciplina, 120 grados. pero espera,
Espera, no he terminado. Podríamos traer a colación todas las bases fundamentales de la disciplina y no encontraríamos en un año ni un astrólogo ni una escuela que esté en desacuerdo con relación a eso. Entonces, cuando dices que no tenemos consenso, yo creo que te refieres a otras cosas y tienes toda la razón. Pero con relación a los principios, a las reglas, todo está muy claro. Ahí no hay ningún debate. Y si hay unas reglas claras, ahí estamos con una de las principales características de una ciencia que no tiene por qué ser entendida como exacta. ¿Sí? Por ejemplo, la gramática. Es una ciencia, tiene un método, tiene una técnica, tiene unas reglas que no se violan. Y si uno quiere ser un buen astrólogo, pues no puede violar cuáles son los signos de fuego, de tierra, de aire, de agua, qué es un aspecto, en fin. Segundo, cuando dices que no se corrige, y aunque estoy de acuerdo con que hace falta eso, me parece que es más una cuestión de voluntad que algo que se desprenda de las propiedades características de la disciplina. Es decir, que no queramos corregirnos o reivindicarnos o hacer las investigaciones que con el paso del tiempo corresponden, no quiere decir que no nos podamos corregir. Entonces, en ese aspecto pienso que es algo de voluntad. Y por último, cuando traes a colación aspectos políticos de la historia, me parece muy interesante, sobre todo porque la mayoría no lo trae a colación, y aunque la intención no es politizar y mucho menos establecer la astrología como una ideología, sí creo que hay algo que tiene mucho que ver, y es la filosofía económica que inspiró las dos revoluciones industriales. ¿Y cuál es esa filosofía económica? La división del trabajo. Entonces, no solamente fue la astrología la que sufrió una desnaturalización o una fragmentación, sino todo en general, pero sobre todo la astrología. Y desde el siglo XVIII, que es el siglo de las luces, de la ilustración, cuando se consolidó un método científico, podríamos decir, y que luego esto que menciono, la revolución industrial, lo acabó de consolidar tanto para bien como para mal desde el punto de vista de cómo concebimos las ramas del conocimiento. Entonces se produjo lo que yo llamaría una falsa dicotomía. Y para hacer el cuento largo corto, como dicen acá en Colombia, voy al grano, con un ejemplo tangible, muy simple. La sal, por ejemplo, es un elemento que se emplea tanto en medicina como en otras prácticas como antiséptico. La sal es un agente antiséptico. ¿Y qué hacen los espiritualistas, exorcistas, como le quieras llamar, cuando van a limpiar un hogar, una casa o a una misma persona? Utilizan las sales. Entonces, entre otras cosas, ¿no? Y eso me hace recordar un principio que se remonta a mucho antes de Cristo y que constituye una de las piezas fundamentales de la astrología helenística, precisamente. Como es arriba, es abajo. Como es por dentro, es por fuera. Y la falta de perspicacia, tanto en el siglo XVIII como durante las revoluciones industriales, de poder reconocer la unicidad del conocimiento y que ese principio rescata, fue lo que condujo a esa falsa dicotomía de creer que una cosa nada tiene que ver con la otra, cuando se trata de una distinción de profundidad de planos, del plano biológico, que podríamos decir orgánico, la relación de nuestros órganos en el cuerpo y cómo funciona y el desarrollo, el crecimiento, pasamos al plano bioquímico,
del químico pasamos al físico, del físico pasamos al metafísico. Y la metafísica, como bien lo demostró Aristóteles, es decir, el mundo espiritual, se desprende de la misma observación del mundo natural. Es que la observación del mundo natural tiene consecuencias filosóficas, y una filosofía que no sea en vano necesariamente se desprende de la observación del mundo natural. Entonces, como decía Hermes Trismegisto, o el hermetismo, en caso de que no hubiera existido, porque se pone en entredicho la veracidad de dicho personaje, como es arriba, es abajo, como es por dentro, es por fuera. Mírese, por ejemplo, los aspectos astrológicos, las relaciones angulares. Es importante entender que las nociones puramente geométricas dan lugar a nociones puramente energéticas. Las cosas tienen una trascendencia. Y es importante comenzar a comprender eso para entender por qué la ciencia no excluye el arte, ni el arte excluye la ciencia, ni el espíritu excluye el cuerpo, ni el cuerpo el espíritu. Una cosa precisa de la otra para poder subsistir. Es una dualidad que conforma un todo necesario. No puede haber otra manera de operación. Incluso cuando durante la conferencia del Solvay en 1927, Schrödinger propuso su teoría cuántica, hasta el mismo Einstein dijo, el mundo no puede operar así. Tú me estás diciendo que si yo mando una partícula a millones de años luz y esta la mantengo acá, lo que le pasa a aquella necesariamente le pasará a esta simultáneamente. No puede ser, porque nada viaja más rápido que la luz. Entonces, o yo estoy equivocado, decía Einstein, o esas dos partículas tienen propiedades predeterminadas y no las sabemos, lo que dio después lugar a la teoría de variables ocultas. En todo caso, ese fenómeno, según el cual dos objetos o entidades a millones de años luz pueden estar entrelazadas, se le llamó entrelazamiento cuántico. No hubo evidencia experimental de ello hasta el 99 en las Islas Canarias. En el 64 John Bell propuso el teorema, pero incluso Einstein pensó que eso no era posible, y en el 1999 se determinó que el único equívoco de Einstein, porque decía que el mundo no podía operar así, y resultó que sí. Entonces, si eso es cierto, tiene que tener una explicación científica. Entonces, ¿con qué cara podríamos nosotros mirar el mundo, o la comunidad científica, o la académica, o quien fuera, diciendo dos cosas al mismo tiempo? Porque es que, con todo el respeto, si uno, o sea, ver un matemático defender la validez de sus resultados, mientras al mismo tiempo niega la validez científica de la matemática, no tiene mucho sentido. Y si decimos que una carta astral o una carta natal nos puede decir algo del individuo, incluso desde el punto de vista fisiológico, ¿qué explicación tenemos para eso? ¿Por arte de magia? No. Tiene que haber un mecanismo de acción a través del cual los cuerpos celestes ejercen su influencia sobre la vida en la Tierra, y entre ellos la vida entre todos los demás planetas. Llámese una explicación astrofísica, o el entrelazamiento cuántico, que es lo más probable, como el paper de Einstein en 1935. En fin, o sea, ¿cómo uno va a decir esto me va a dar información de esta persona, pero no tiene ninguna explicación científica? Entonces, ¿cómo nos da la información? Si algo se manifiesta en el mundo de los hechos, en el mundo fenomenológico, lo conozcamos o no, tiene que tener un mecanismo de acción, una explicación científica. Bueno, y por último, sí. por último,
yo me encuentro haciendo una investigación y si hay el tiempo les puedo mostrar un fragmento de eso donde hay una gran pero sorprendente similitud entre cómo los genetistas describen el código genético de una persona y cómo nosotros representamos el zodiaco. Ellos también utilizan una rueda que tiene una serie de complementos, al igual que los signos de aire complementan los de fuego. Pero a lo que voy es algo un poco más, incluso más lejos de eso. Si hay tiempo les muestro un poquito, si no, pues en otra ocasión. Bueno, hay varios puntos a tener en cuenta respecto de lo que comentaba Mariela. Mariela ha dado una versión sociológica acerca de las implicaciones que tiene en el paradigma contemporáneo el papel de la ciencia de acuerdo como instrumento de poder y por lo tanto un mecanismo de manipulación en el desarrollo de intereses pues, que son políticos, sociales, económicos, ¿no? Que es una dimensión que tiene la ciencia, ciertamente. Y sin embargo, pues lo que estaba comentando David, pues va en una línea algo distinta. Entonces, es como que estamos hablando de cosas diferentes, me da sensación. Eso por un lado. Luego, respecto de lo que estaba comentando David, yo retomaría el hecho, o lo que él comenta, de que la ciencia se mueve siempre desde la periferia. Es decir, es una conquista desde la periferia hacia el centro, ¿no? Eso lo hemos visto en todas las revoluciones científicas. Todas las revoluciones científicas parten en la periferia de una disidencia que paulatinamente se va extendiendo alrededor del asunto y va integrando o devorando los principios de una ciencia sin invalidarlos en su sentido más amplio, pero integrando las nuevas observaciones. Y en ese proceso proponiendo muchas veces principios que retrovalidan las condiciones propias de la ciencia en su origen, ¿no? Eso, por ejemplo, pues lo podemos observar en la revolución cuántica, lo podemos observar en estos momentos en la impugnación que se está haciendo acerca de la teoría del Big Bang, la teoría de la ampliación a partir de un momento en el cual el universo pues estaba en condiciones supermasivas. Y podríamos ir a otros momentos porque prácticamente todos los instantes fundacionales de un nuevo paradigma pues han sido disidencias, ¿no? O sea, que tenemos a Galileo, ¿no? Y el proceso en el cual pues reformó la nueva ciencia. De hecho, él fue el que escribió precisamente la nueva ciencia, ¿no? En italiano, ¿de acuerdo? Y lo hizo a través de diálogos en donde había pensadores de diversas escuelas pues, que debatían, ¿no? Entonces, en ese sentido, y bueno, y Kepler y otros muchos autores, y no hay que olvidar que buena parte de ellos pues lo hicieron precisamente por mor de un compromiso con la variable o con la variante que aportaban las técnicas de la astronomía, porque tanto Galileo como Kepler, como Copérnico, como Tycho Brahe y otros, aparte de esa dimensión, muchas de sus percepciones desde la periferia, que promovieron una manera diferente de ver el cosmos, procedían de sus estudios centrados en la ciencia esotérica de la astrología, ¿no? La parte esotérica de la astrología. A ver, todo lo que tiene que ver con la astrología es simplemente una ponderación cualitativa de índole subjetiva, como en las ciencias humanas, por poner un ejemplo, en donde vemos una metodología que no pretende exactitud, sino paulatina aproximación hasta la posibilidad de poder dar un pronóstico. Estoy empleando la nomenclatura de David frente a la predicción. Cierto es que todas las ciencias predicen y que precisamente en virtud de su capacidad de predicción es que podemos llamarlas ciencia, ¿no? Es decir, la física predice, la biología predice, ¿de acuerdo? Y todas las ciencias, sean alfa operatorias o beta operatorias, incluyan al hombre en su seno, ya traten de excluirlo buscando pues una visión objetiva que dé cuenta acerca de los parámetros de la realidad, ya sea en un sentido o en otro, todas predicen el futuro, o sea, digámoslo así claramente,
la única técnica en realidad con base científica en sus orígenes, en sus propios desarrollos, porque la astrología también ha integrado pues muchos momentos en el desarrollo de distintos paradigmas y sigue ocurriendo en la actualidad, incluso dentro del marco de la astrología tradicional. O sea, yo he estado dialogando con colegas bastante ortodoxos en cuanto a su credo, de acuerdo en los valores de la tradición, pues discutir pues acerca de la citosina, guanina, adenina y timina, de acuerdo, como los ácidos, como los ácidos que contribuyen pues a definir lo que son las bases genéticas sobre las que se establece, las bases, efectivamente, las bases nitrogenadas sobre las que, pues, diciendo pues que probablemente estemos ante la confirmación de que existen esos 4 principios, esos 4 temperamentos, esas 4 naturalezas que se combinan para dar una lectura acerca del desarrollo y que por lo tanto pues hay una confirmación de los valores que defendían los antiguos, ¿no? Y por lo tanto en ese sentido que la ciencia no son descubrimientos, sino una reminiscencia de cosas pues que ya están implícitas dentro del desarrollo de la astronomía antigua y de sus aplicaciones astrológicas, ¿no? Pero en sí el punto que a mí me resulta más llamativo y que me genera a mí una mayor fricción cognitiva es definir que la ciencia pueda estar al albur pues, de los intereses de las corporaciones o de los gobiernos, ¿no? O sea, yo creo que el conocimiento, pues el conocimiento se impone a través de su propia coherencia y a partir de criterios pues, que se basan en el desarrollo de una determinada metodología. También estamos viendo que desde distintos paradigmas las mismas cosas se interpretan de manera diferente y no necesariamente de formas excluyentes, ¿no? O sea, tenemos una visión del cosmos basada en geocentrismo y una basada en el heliocentrismo, y tanto la visión heliocéntrica como la visión geocéntrica pueden coexistir en una misma claro, concepción del cosmos sin necesidad de entrar en colisión, ¿no? O lo que comentaba, por ejemplo, Mariela, ¿no? Que decía, es que la revolución de la mecánica cuántica no ha laminado, ¿de acuerdo? Pues los Principia que defendió Newton en su momento, sino nos ha integrado, no los ha suprimido, ¿sí? Sino en cierto modo hasta los ha confirmado en un nivel superior, de acuerdo, de implicación dentro de su sistema, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es que la astrología pues puede ser considerada dentro del marco del desarrollo del pensamiento científico del hombre, de acuerdo, pues como una de sus ramas que se ha sostenido como técnica en el tiempo de manera más consistente. Y es desde mi punto de vista un hecho que genera una técnica y que esa técnica sigue teniendo validez, de la misma manera que cuando vemos pues a un espadachín que practica pues el arte de la esgrima según los valores del arte de la esgrima de la medieval español, de acuerdo, pues sigue siendo un muy buen espadachín o un genial espadachín, y hoy en día pues sigue siendo tan eficaz como lo era entonces o más, de acuerdo. Es decir, las técnicas no se desvirtúan, de acuerdo, por el hecho de que cambie el modelo científico. Las técnicas se confirman por el hecho de que el modelo científico, en la medida en que la técnica funciona, pues el modelo científico la apoya, ¿no? Es decir, cuando nosotros estamos viendo pues, las características, de acuerdo, pues del arte culinario, pues si las cosas funcionan de una determinada manera, y los antiguos sabían, por ejemplo, que ciertos alimentos eran astringentes y otros alimentos eran laxantes, pues los que eran astringentes siguen siendo astringentes y los que eran laxantes siguen siendo laxantes,
y los remedios de los médicos antiguos pues siguen siendo válidos, y lo que hace la ciencia contemporánea pues es aceptarlos y darles una explicación dentro de otro paradigma. Entonces, bueno, pues si comes mucho arroz vas a estar estreñido, ¿de acuerdo? Y eso era en el paleolítico como lo es actualmente. Cambia la explicación, pero no cambia la técnica. Si yo, por ejemplo, quiero preparar un alimento pues para conseguir que una persona pues vaya de vientre más a menudo, ¿de acuerdo? Pues seguramente lo haré pues conservando las técnicas y los valores tradicionales de siempre, y lo que hará la ciencia pues será validar ese procedimiento a través de otras explicaciones, ¿no? O sea, hay que mantener separado lo que es el valor de la técnica, que sí se sostiene en el tiempo, y de hecho es precisamente lo que no se sostiene en el tiempo la ciencia. Es lo que no se sostiene en el tiempo la ciencia. La ciencia necesita estar continuamente poniendo en duda pues, sus bases, ¿no? Sin embargo, las técnicas difícilmente lo hacen. Las técnicas se sostienen en el tiempo en la medida en que son eficaces. Y en ese sentido, pues es muy probable que lo que servía para curar a un niño de una disentería en el medievo, pues siga siéndolo hoy, ¿no? Aunque hoy, evidentemente, pues al tener mayor conocimiento o al haber desarrollado otros sistemas más generales, no más particulares, y en el desarrollo analítico de sus principios y sintético a través del mecanismo de inducción y a través del mecanismo de inferencia y de deducción, pues es que llegamos a poder desarrollar y implementar y hasta sancionar las técnicas que funcionaban, ¿no? Entonces la astrología es un conjunto de técnicas que funcionan por razones múltiples. Por ejemplo, cuando vemos la explicación de Alquimias en el Tratado de los Rayos Estelares, de acuerdo, pues vemos muchas explicaciones que concuerdan con las explicaciones modernas acerca de la influencia de los astros, de acuerdo, y que muchos astrólogos contemporáneos consideran que no son válidas, de acuerdo, porque ignoran primero las condiciones de la ciencia actual que las sancionan. Yo he estado hablando con muchos astrólogos que indican pues, que no existe la influencia de los astros pues, a través de la transmisión de la luz de vibración y frecuencia en términos de información, y eso, que los sistemas informan las características a través de las cuales se desarrollan los distintos entes dentro de un determinado ecosistema, y eso, por ejemplo, que está ya plenamente demostrado en el ámbito de la ciencia, ¿de acuerdo? Pues cuesta integrar en el ámbito de la astrología cuando nosotros tenemos ejemplos muy claros en el desarrollo de la astrología que nos hablan acerca de esos sistemas de implicación. Con lo cual, el tema muchas veces que no sabemos de qué estamos hablando cuando hablamos de ciencia, o pensamos que la ciencia es necesariamente lo que nos dicen que es tal o que es cual, las instituciones muchas veces, porque yo, por ejemplo, pues en los últimos tiempos, interactuando con algunos discípulos, pues he visto pues, lo que se transmite en las universidades, y en muchos casos son errores pues manifiestos que son defendidos por motivos políticos, ¿no? Y porque realmente interesa pues que se siga una determinada línea. Por ejemplo, hemos visto pues en el desarrollo del darwinismo, ¿no? El darwinismo es el ejemplo bien claro de la aplicación política de una teoría biológica. Cuando nosotros estamos viendo pues que una comprensión siquiera somera de lo que son las bases de la biología molecular necesariamente tienen que reformar todo el contenido de acuerdo de la teoría de la evolución. En resumidas cuentas, porque no se sabía nada de genética, o el propio Darwin no sabía nada de genética, con lo cual, evidentemente, aunque solamente fuera para reformular las bases de su conocimiento en términos de lo que es la biología molecular, pues la teoría de la evolución pues quedaría necesariamente obsoleta, aunque fuera integrada, ¿no? Aunque fuera integrada. Entonces, desde ese punto, nosotros deberíamos observar que es cierto que no tenemos instituciones que defiendan los valores de la astrología tradicional, cosa con la que no estoy totalmente de acuerdo, porque actualmente, si uno quiere estudiar astrología tradicional, es a través de lo que se publica en las universidades que uno va por el mejor camino a la hora de entenderla, porque casi todos los textos importantes
que nosotros manejamos en estos momentos, pues han sido traducidos por académicos con dinero de las universidades y con dinero de becas que proceden tanto de los gobiernos como de instituciones, pues no sé, como el Instituto Warburg o como otros muchos institutos. Pero no se y lo uni- toma como, a ver, pero lo hacen desde un punto de vista, también hay análisis sociológicos y de ciencias de la comunicación con respecto a la astrología, pero no se toma como conocimiento válido de la propia astrología, sino que es en función de que yo traduzco los textos como capital histórico, vamos a ponerlo, o como para sumarle al patrimonio. Lo mismo que Cierto, un cierto. estudio sociológico de la astrología es para analizar a la gente y sus interacciones a través de la astrología o de comunicación, cómo la astrología se ve a través de los medios de comunicación, pero no es poniendo el eje en cuanto a nosotros como practicantes de la astrología y la validación de nuestro método, en definitiva, y la Es aceptación que, de es nuestro que, es método. que, es que nuestro método, Mariela, nuestro método no puede ser validado por un tribunal, de la misma manera que el método de Einstein no fue cierto porque fuera validado por la comunidad, sino porque fue validada por la evidencia de los hechos. Es decir, cuando por ejemplo, nosotros vemos a Einstein defender una visión, pues no sé, en la teoría general o la teoría especial de la relatividad, eso no se hizo, no se hizo de acuerdo pues con la validación inmediata de parte de la comunidad, ni mucho menos. Yo, por ejemplo, cuando estaba estudiando biología, o mi padre, cuando me enseñaba biología o física, de acuerdo, y estamos hablando del año 1971, 70 años después del desarrollo de la mecánica cuántica, pues en las universidades se enseñaba pues la mecánica clásica. La mecánica clásica, al referirme a la mecánica clásica me refiero a Newton. Se ha introducido el desarrollo académico en las enseñanzas medias, incluso en la universidad se ha introducido pues, el nuevo paradigma de la ciencia abierto por la teoría de la relatividad con la entrada de este siglo, con la entrada de este siglo. Después de la Es decir, Segunda ha Guerra sido Mundial. necesario, no, es que mucho después. Cuando, por ejemplo, mi hermano, cuando empezó a estudiar la carrera de física, se quejaba de que en la universidad pues, se le enseñaba mecánica clásica, ¿de acuerdo? Y solamente en los últimos cursos, y como un elemento disidente, ¿de acuerdo? Pues muchos de los valores relacionados con la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica, pues se introducían con cuentagotas. Y durante mucho tiempo, incluso después de la Segunda Guerra Mundial, pues el propio Feynman lo decía. El que diga que entiende la teoría de la relatividad, ¿de acuerdo? O es un estafador o miente. Son palabras del propio Feynman, ¿no? Ujú. Y sin A mí embargo, todavía me quita el sueño. La curvatura del espacio, todo eso todavía me quita el sueño. sí, no, es que la cuestión es que hay muchos elementos que valida la evidencia, que ni los propios físicos a la hora de denunciarlos pueden reposar en sus teorías porque no las explican. O sea, cuando por ejemplo nosotros vemos, de acuerdo, pues la enorme densidad del vacío y que resulta que el vacío al nivel infraatómico, por debajo de la dimensión atómica, pues condensa en su seno más energía que la de toda la materia del universo, o por ejemplo esa noción totalmente metafísica de lo que es la materia oscura, los científicos pues reconocen que no tienen medios para justificarla. Entonces, desde el punto de vista de Bunge, en donde no hay un principio sólido y consistente y autopoyético y además donde no Es que existe dentro de la ese misma criterio, no es física, a ciencia. los físicos, dentro de la misma física, los físicos cuánticos están muy divididos, o sea, como que a la gente, a los físicos que se dedican a la física cuántica y los tienen también un poco apartados dentro de la misma física. Es todo Pero un tema de debate si hay, si dentro de hay, ellos. si hay un, si hay un, si hay un autor que no ha sido controvertido, si hay un autor que no ha sido controvertido, desde luego no será en el ámbito de la física el transmisor del nuevo paradigma, porque en realidad todos los paradigmas se han basado en una controversia seria, ¿de acuerdo? Y en un proceso en el cual, en general, pues han sido muchos de ellos pues considerados por las instituciones pues personajes incluso fuera del marco del oficio
o se les ha negado el pan y la sal, ¿no? De todas maneras, que un criterio científico sea validado por la mayoría no es para nada, hay múltiples ejemplos en la historia de la ciencia, una prueba de que realmente lo que está sosteniendo pues sea la base para una nueva idea acerca de lo que es la ciencia. Porque en realidad la ciencia no pretende ser un sistema eterno, sino que pretende ser un sistema revisado y revisable, en donde la ciencia es tanto más vigorosa cuanto menos tarda en liquidar un principio y sustituirlo por otro. Entonces, cuando nosotros estamos hablando, si nosotros vemos la astronomía y consideramos la astronomía como la faceta científica de la astrología, pues nosotros, y en la línea, por ejemplo, del propio Ptolomeo, porque Ptolomeo se lo indica en el Almagesto, dice, vamos a ver, la parte especulativa de nuestra ciencia, la parte especulativa es la astronomía. Porque no sabemos cómo funciona el cosmos. Nosotros simplemente estamos dando estamos estableciendo un paradigma, de acuerdo, provisional para dar cuenta de lo que vemos. La parte que no es especulativa es la parte aplicada, y la parte aplicada es la astrología. Porque la parte aplicada es la que podemos validar con los hechos. Entonces, muchas de las cosas que pasan a nivel terrenal, a nivel de la experiencia de los hombres, pues es un hecho y por lo tanto no es controvertible, y la explicación a la que debemos remitirnos para dar cuenta acerca de lo que vemos, que es la parte científica de la astrología, es decir, la astronomía, es la parte especulativa. Es la parte especulativa, la parte no basada en criterios objetivos, sino que en base a la búsqueda de objetividad, paulatinamente se autocancela en un proceso de evolución, que es un proceso de evolución que llevó la astronomía al punto en el que está, del punto en el que estaba al punto en el que se encuentra en la actualidad. Con un momento crítico, que es el momento de Galileo, ¿no? Que durante 200 años fue mucho más útil calcular, de acuerdo, los epiciclos para saber cómo se comportaban los planetas y utilizar las implicaciones del propio método de Galileo. Es decir, utilizábamos el método de Galileo y no éramos capaces de encontrarnos el culo con las dos manos a nivel cósmico durante 200 años. Y sin embargo, con la teoría de los epiciclos sostenida por los árabes, pues seguíamos haciéndolo. Y sin embargo, el criterio geocéntrico fue invalidado y el criterio heliocéntrico paulatinamente fue ganando lugar. Pero no por ser más eficaz, sino por estar en una línea completamente diferente que empezó en la disidencia y que, girando alrededor de sí mismo, acabó conquistando el centro. Pero el conquistar el centro de parte del sistema heliocéntrico le llevó a la hipótesis galileana y newtoniana, de acuerdo, cerca de 400 años, que se dio en el año 1600 hasta el siglo XX, bueno, hasta el siglo XX, hasta bien entrado el siglo XX, porque cuando uno quiere graduarse, de acuerdo, de capitán de barco, pues te enseñan a calcular las posiciones y a guiarte por las estrellas utilizando los principios de David Ben-Gurion, no los principios de Galileo Newton, ¿eh? ¿Me explico? Sí, sí. Es que de hecho ni siquiera Copérnico lo tomaba muy en serio. Ni siquiera le querían editar los libros, o sea, se entiende. Pero también se entiende que eso sí o sí va de la mano de una cuestión política. Creo que es imposible separar la cuestión política del desarrollo científico. Imposible. Estoy Y de totalmente de hecho, acuerdo, pero el desarrollo científico triturado por por la liberación de las fuerzas espirituales promovidas por los desarrollos de la ciencia, teniendo siempre de su lado los hechos, ¿no? y ahora en la actualidad, sobre todo que tampoco se van a poner a investigar algo. Si hay carrera espacial, por ejemplo, en este momento, es porque evidentemente le ven a el desarrollo de, no sé, satélites, una utilidad armamentística. Lo mismo que viajar a Marte a conseguir cosas. Bueno, ¿qué desarrollo ahí? Desarrollo de la industria de los materiales, desarrollo el combustible, desarrollo la propulsión. Entonces, voy generando ya de forma, a través de la ingeniería, nuevas cosas que me van a servir para la aplicación industrial, para reactivar determinada rama de la economía.
Ahora tenemos que entender que el conocimiento no es por el conocimiento como se hacía en la antigüedad. El ser humano no quiere conocer por conocer para entender su mundo, sino que está todo en función de a mí qué utilidad yo tengo de esto. A mí para qué me sirve, por ejemplo, desarrollar, no sé, vacuna contra el COVID, si no es para controlar tal cosa, ¿no? Por ejemplo, no quiero que mi población se enferme porque si hay tanta cantidad de gente que muere, entonces esa cantidad de gente a mí no me va a laburar, no me va a trabajar. No voy a si yo, por ejemplo, veo que las tasas de natalidad están muy bajas, tengo que fomentar que se haya más gente, porque en el futuro necesito que me mantengan a los jubilados del futuro, ¿no? O sea, necesito que haya más población para mantener a la gente que en el futuro no va a poder trabajar. Lo mismo, cada desarrollo que se hace, sí o sí, viene de la mano con alguna explotación comercial. No hay desarrollo sin explotación comercial. Ya no estamos en el Renacimiento, ya no estamos en la Edad Media. Lamentablemente el mundo ahora funciona de otra manera. Y es lamentable, ¿no? Porque eso también nos deja a los que queremos practicar estas cosas, como la astrología tradicional, como en desventaja, en mi opinión, con respecto a esto, ¿no? Porque yo si ahora voy, a mí en la facultad me peleé con una compañera porque yo soy astróloga. Me dijo, ¿qué haces estudiando esto si vos sos astróloga? Entonces, imagínate cómo viene la cosa. Claro, Cuando, al margen de precisamente que estudias lo más probable divulgación científica, precisamente por ser astróloga, no por otro motivo. por supuesto, es que yo lo estudio por eso. Pero además es que me gustaría preguntarte si consideras que la astrología en sus bases es algo que no tiene solución a la hora de ser incardinado, establecido o asimilado de acuerdo como un reservorio de conocimiento capaz de dinamizar el desarrollo de la ciencia actualmente. Preguntaría. Yo lo veo difícil. A ver, yo creo que se podría, no sé, creo que si a la ciencia o no le, si desde la ciencia no sé una utilidad en cuanto a la astrología, si yo no veo que un astrólogo me puede ser útil para algo, no creo que nos tomen en serio en ningún momento. Si yo no puedo utilizar al astrólogo para, no sé, para el departamento de recursos humanos o para lo que sea, para, no sé, predecir tal cosa de los mercados, de la bolsa, o sea, una utilidad práctica necesitan ellos. Y el astrólogo dudo que en este momento tenga una utilidad práctica. Pero en primer lugar es porque la comunidad astrológica está totalmente dividida. Contrariando lo que dice David, para todos los astrólogos no es lo mismo un trígono. Un trígono no son 120 grados. Si utilizás los signos enteros, no, por ejemplo. Si utilizás el orbe planetario, tampoco son 120 grados. Entonces, Mariela, pero se desprende de dos signos que están a 120 grados de longitud, no independientemente de que haya necesariamente un trígono, para la un orbe astrología amplio. tradicional, un trígono no son 120 grados. No, Entonces no te ahí estoy ya tenemos diciendo que problemas. eso es lo que te estoy diciendo, que un trígono no tiene que ser 120 grados, sino que la noción de 120 se desprende de los signos enteros, precisamente. Lo que hay que tener en cuenta, bueno, que es que nosotros no tenemos un criterio unificado en la astrología. Hay algunas cosas que coinciden, como por ejemplo esto, los signos de tierra son esto, los signos de aire son esto, pero después de la astrología moderna no se usan recepciones, en la astrología Y en moderna no se medicina utilizan y las en física, velocidades, en todas las la medicina disciplinas no es sucede lo mismo. claro, igual la medicina no es una ciencia, pero, no sé, hay la astrología moderna y la tradicional, hay que entender que son dos cosas totalmente diferentes, no tienen punto de comparación en el método. Entonces ahí hay un problema también, porque nosotros, si somos comunidad astrológica, ¿cómo vamos a discutirle si ni siquiera nosotros tenemos... Cualquier persona que hace un curso de 2 semanas es astrólogo, no hay una institución que nos avale como astrólogos, no hay algo que sea formativo, algo que sea de relevancia. Yo No puedo estamos ir de a la acuerdo. Universidad de Buenos Aires sabiendo que es la mejor universidad que hay en Argentina y que es la que tiene mayor producción de conocimiento, y yo sé que ahí en la UBA, mínimamente, el peor alumno me va a salir bueno, pero no hay algo así en la astrología. Porque entiendo que haya escuelas de astrología, como la que acá nos está acompañando, la de Alder Masdeu, Logos Astrológico,
Pero el problema es que cuando vos no la conoce nadie, ¿se entiende? No la conoce todo el mundo. No es un lugar que vos decís, che, en este lugar yo sé que se forman los mejores astrólogos y vamos a producir conocimiento desde ahí. Cuando dentro de la misma comunidad astrológica no hay consenso. No hay un consenso. Más allá de que se intenta hacer un consenso, yo qué sé, como en ISAR, por ejemplo, o después en la escuela de Deborah Holding, por ejemplo, se intentan hacer cosas, pero no es algo, la mayoría no lo conoce, cualquier persona dice que es astrólogo, cualquier persona se ofrece, así no se puede. Todo bien, pero cualquier persona no puede decir que es físico, ni siquiera Bueno, cualquier no. persona puede decir que es médico. Yo creo que ese es otro problema, ¿no? Porque en general yo estoy seguro que uno, pues si quería informarse acerca pues de la geometría riemanniana, de la que pues fue una forma de geometría, pues que fue utilizada por Einstein como uno de los principios fundamentales, pues muy probablemente si la persona quería formarse en ese tipo de geometría, pues no iba a la universidad a estudiar matemáticas para aprender esa geometría. La aprende Einstein porque sigue a través de su esposa y de ciertos conocedores disidentes de acuerdo a ese conocimiento que no se dio en la universidad y que tampoco se dio después de que Einstein ganara el premio Nobel. Es decir, el tema es que la ciencia no solamente se hace en las instituciones. Entonces es el mismo problema, tenemos exactamente el mismo problema. Si yo quiero estudiar las bases matemáticas para el nuevo sistema, es decir, para el sistema que se va a implementar, para el sistema que va a liquidar el paradigma contemporáneo, que además ya paradigma contemporáneo acepta como regla de método científico que va a ser superado, es decir, y además hay cierta resistencia de parte del establishment a ese principio, pero no hay resistencia en cuanto a reconocer que ese proceso es completamente imprescindible para el desarrollo de la ciencia. Y esos principios no los vas a estudiar en la universidad porque no están en los programas. Es decir, hay que entender que los principios que cambian las cosas en cualquier paradigma van desde la periferia y de la disidencia, van desde la desconexión entre los individuos que lo sostienen en un primer momento a través de un proceso de aplicación y de desarrollo y de conexión y de intercambio entre Ya mucha vengo. gente. Voy a buscar a mi hija. Ok, Siguiente. ok. En ese marco de desarrollo, vemos paulatinamente cómo se van conquistando nuevos niveles, ¿no? Y ese sentido es importante. David, ¿qué piensas tú al respecto? David, tienes apagado el micro. Perdón. Mira, si tuviera que ponerlo en pocas palabras, yo diría que independientemente de las diferencias que pudiéramos tener entre astrólogos, ya fuera dentro de una misma vertiente de la astrología como la helenística o la moderna, o entre diferentes, así como los físicos cuánticos pelean con los clásicos, en suma, yo soy partidario de atenerse al mundo de los hechos, ¿sí? Por ejemplo, hace unos meses hubo un debate entre Deborah Holding y Chris Brennan con relación a si los signos enteros hicieron o no hicieron parte de la práctica del hombre de la antigüedad, sobre todo en el periodo alejandrino. Si uno es historiador, yo entiendo ese debate. Es importante determinar si ese modelo de carta hizo o no hizo parte de la práctica del antiguo. Ahora, si yo soy astrólogo, lo importante sería determinar si efectivamente ese modelo nos sirve o no nos sirve. Y si sirve,
para todo o para algunas cosas en particular solamente. Al igual que Plácidos, Plácidos sirve para todo o para algunas cosas en particular solamente. Entonces yo creo que es más fácil o más conveniente no tener tanta vanidad y simplemente practicar en nombre de la astrología misma, independientemente de cuál sea nuestra corriente, ateniéndonos a los hechos, sin asuntos personales, sin cosas de la escuela o proselitismo, como tú decías al principio. Y si hiciéramos eso, el resto sobrevendrá naturalmente. Podrá quizá algún día regularse de manera universal la astrología, redactar el decálogo del astrólogo, así como hay un juramento hipocrático al que uno se ciñe cuando se gradúa como médico. En fin, esa es mi postura final con relación al debate. Respecto de lo que estabas comentando, o sea, yo hay una cosa que me gustaría dar parte, ¿no? O sea, en sí, yo considero pues que actualmente la astrología helenística no existe, porque el periodo helenístico ya periclitó. Es decir, el periodo helenístico es el periodo de la ciencia helenística, es el periodo de la sociedad helenística. Correcto. Es un periodo que ya no existen astrólogos helenísticos, no existen astrólogos tradicionales, en el sentido en el que están integrados dentro de otro marco que es completamente diferente al nuestro. Si tenemos Sí, astrólogos modernos, correcto. estamos entendiendo, somos hombres modernos o posmodernos, si lo preferimos. Somos humanos o transhumanos, lo que Dios quiera que en realidad estemos siendo, porque no alcanzamos todavía, porque no tenemos perspectiva histórica para entender los acontecimientos que estamos viviendo precisamente en estos momentos, porque no caben dentro de categorías rígidas. Es decir, nosotros no somos sujetos de investigación para Mario Bunge. Si Mario Bunge considera pues que la única manera de entendernos pues son esos límites tan rígidos, ¿no? Para la ciencia, ¿no? Es decir, lo serían pues los hombres de otras épocas desde la perspectiva del hombre actual, ¿no? Entonces, ¿qué clase de astrólogo es el astrólogo desde mi punto de vista que ejercita una actividad como la astrología de una forma responsable? Pues básicamente el astrólogo, como cualquier otro investigador, es alguien que trata de buscar en los orígenes las respuestas a los problemas de hoy. Es decir, hoy tenemos ciertos problemas, buscamos en la tradición, buscamos en un cuerpo de conocimiento de acuerdo que arranca desde múltiples puntos históricos, desde múltiples contextos distintos, culturales, muy amplios, y nosotros vamos hacia atrás tratando de encontrar las respuestas al mañana, ¿no? Porque es nuestra pregunta de ahora la que nos lleva a tratar de entender dónde estamos parados y por qué. Yo en eso siempre comento, pues, cuál fue mi origen en la astrología. Yo probablemente, si no hubiera conocido en la universidad, si no hubiera tenido contacto en la universidad con los profesores que tuve el privilegio de frecuentar, no sería astrólogo y hubiera estudiado astrología durante muchos años. Porque en realidad yo empecé a estudiar astrología tratando de comprender los sistemas de pensamiento de los físicos presocráticos y el marco epistemológico que estaba en vigor en tiempo de los griegos, que era el mundo el que yo estaba estudiando en esos momentos y que estaba tratando de comprender y que me resultó fascinante, ¿no? Entonces, a partir de Platón, Aristóteles, a partir de los filósofos presocráticos, a partir de las escuelas gnósticas, todo en la universidad, en mi estudio acerca de esos personajes, pues me vi en la obligación de dar cuenta acerca de los descubrimientos científicos y los desarrollos tecnológicos de esas culturas, ¿no? Y es ahí donde yo tomé contacto, donde yo contacté con el pensamiento que había desarrollado a partir de la astronomía, algo que yo durante muchos años me negué a considerar astrología, y que en realidad lo era.
el primer texto que yo leí pues fue el texto de Marco Manilio, ¿de acuerdo? Y Ptolomeo fueron mis primeros contactos. Yo no sabía que estaba estudiando leer el Tetrabiblos, astrología, no la veía reconocida como tal. Y yo manejaba pues, ese paradigma y manejaba además la comprensión de los lugares, la comprensión de las materias relacionadas con las posiciones en relación a los horóscopos, los zoidías, lo que representa el zoidión, de acuerdo a la rueda de los animales, lo que está relacionado con la imagen, de acuerdo a lo que está relacionado pues, con los planetas, las regencias y todo el sistema de las ocho esferas homocéntricas de Aristóteles. Básicamente lo estudié buscando una explicación acerca de los orígenes, no en el sentido de que yo persiguiera instituirlos, sino en el sentido de que yo pretendía tratar de comprender el punto al cual hemos llegado en el desarrollo del pensamiento occidental a partir de sus fuentes, ¿no? Y eso es lo que yo creo que hace el astrólogo. Trata de buscar en el reservorio del conocimiento las bases para articular pues, un sistema que sea vigente en la actualidad para dar cuenta acerca pues, del mundo en el que vivimos, ¿no? Ya sea un mundo en el marco académico, como yo pensaba que era en un primer momento, ya sea algo relacionado pues, con la necesidad que tienen los seres humanos de respuestas, ¿no? Ese es mi parecer. Entonces, en sí, ¿es una ciencia? Pues como lo es una ciencia histórica. Es una ciencia aplicada, es una ciencia empírica. Es una ciencia empírica desde el momento en el que contrastamos el conocimiento que vertieron los antiguos y que desarrollaron a partir de su noción de lo que era la astrología a asuntos que son pregnantes y que hoy en día son necesarios sostener. Es necesario sostener, pero cuando nosotros vemos los días de la semana de un científico ateo, materialista, pues es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y cuando nosotros vemos pues qué alfabeto utiliza, pues utiliza un alfabeto con 22 consonantes y 5 vocales, ¿de acuerdo? Y utiliza también un proceso dialéctico de análisis, tesis y síntesis, que eso está en el árbol de la vida, que eso es algo que deviene de la consideración astral, que cuando está utilizando 10 cifras, de acuerdo dentro del sistema numérico de los números naturales, pues está utilizando un sistema que está relacionado pues, con el desarrollo de la astronomía antigua en un marco claramente astrológico, que cuando, por ejemplo, está hablando de los 7 colores, o cuando, por ejemplo, está hablando de acuerdo, pues, cuando, por ejemplo, está utilizando un sistema sexagesimal, o cuando, por ejemplo, está sosteniendo que son 360 grados una circunferencia, qué casualidad que son 360 los años egipcios, y es el tiempo que tarda el Sol en recuperar su misma posición a lo largo del año, y que nosotros podemos predecir en términos astronómicos y astrológicos, de acuerdo a la entrada del Sol en cada una de las cuartas del año, originando pues todos los calendarios habidos y por haber en el mundo, que todos provienen de la astrología. Es decir, entender el mundo en el que vivimos hoy exige comprender las bases científicas que se desarrollaron a partir de la astronomía antigua. Claro. Y que eso sea aplicable a los ciclos está claramente relacionado con el hecho de lo que era la astrología, al menos para ellos, ¿no? O sea, Ptolomeo dice, la astronomía es el orden natural de los cuerpos celestes. Y su aplicación a los asuntos humanos, calendarios, ¿En la astrología? ciclos, geometría, matemáticas, es la parte astrológica, ¿no? Entonces, Correcto. trata la parte astronómica en Almagesto y la parte astrológica en el Tetrabiblos. Exacto. Entonces, que nosotros digamos que la astrología no es ciencia, sino es técnica, no es más que reconocer lo que reconocían los antiguos, que no diferenciaban en realidad pues criterios mágicos. Magia es el nombre que le daban los antiguos a la tecnología. O sea, yo cuando estoy manejando un celular, estoy usando un objeto mágico. Cuando Claro. vemos la explicación que da, por ejemplo, Fraser
acerca de la diferencia que hay entre magia y religión, pues estamos viendo la equiparación de la tecnología con la magia, ¿no? Es decir, y además es que la ciencia es deudora de una mitología, sostiene una mitología. Hay mitologemas en el desarrollo de la teoría de la ciencia, ¿no? Correcto. Y bueno, eso son varias de las cosas. Y soy totalmente consciente de que existe un discurso, como por ejemplo el de Bourdieu, ¿de acuerdo?, acerca de que la ciencia pues ha sido devorada por los criterios del comercio y con las relaciones políticas, las relaciones de poder, y que hay una institucionalización de la ciencia y que la ciencia ya no prospera al margen de las instituciones, pero yo diría que la ciencia que se imparte, no la ciencia que preconiza pues los desarrollos que hacen crecer y que permiten evolucionar pues al pensamiento humano.